Hola a todos y una vez más bienvenidos a Diálogo Electoral UG 2025. El día de hoy nos acompaña Jorge Escala, candidato a la presidencia del Ecuador, por el partido Unidad Popular Lista 2. Él es licenciado de Pedagogía, con 32 años de experiencia en la docencia. Fue dirigente de la Unión Nacional de Educadores y en el ámbito político fue asambleísta por el extinto Movimiento Popular Democrático, MPD. Ahora, Unidad Popular. Estimado, es un placer enorme tenerlo en la Universidad de Guayaquil. El gusto es mío, Valesca, estar aquí en la Universidad de Guayaquil, y un saludo a los jóvenes estudiantes de este importante centro de estudios de educación superior. Aquí yo también me formé. Llegué hasta el 7º año, luego tuve que retirarme para pasar a ser asesor de la Asamblea Nacional, pero al final de cuentas terminé mi carrera, pero la inicié aquí en la Universidad de Guayaquil. Un saludo entonces a toda la comunidad universitaria y sobre todo a los jóvenes, a los chicos que se preparan en todas las áreas, y sobre todo aquí era antes educación, no sé si sigue siendo aquí. Sí, correcto. Qué bien, saludo entonces, gracias por la invitación. No, más bien muchísimas gracias a usted por estar aquí compartiendo con nosotros. Para nosotros como estudiantes es muy importante tener conocimiento sobre todo el ámbito político antes de las elecciones, para literalmente votar, pero con mucho criterio. Pero ¿sabe qué? Antes de comenzar con la entrevista, nosotros primero vamos a hacer una dinámica muy especial que hemos preparado. Se denomina el sombrero de la verdad. Es muy sencilla. Primero tiene que colocarse el sombrerito que se encuentra aquí. Ya, de una. Claro, por supuesto. Ya. El sombrerito. Entonces, le comento, ¿en qué consiste esta dinámica? Es muy sencilla. Ahora que ya tiene colocado, le queda muy bien, de paso le cuento. Tiene que alzar su manito derecha. ¿Y si mejor la izquierda? No, la derecha porque tiene vamos... que ser, bueno, no rompamos el esquema. Ok, hoy nos mantenemos entonces en la línea. No rompemos reglas todavía. Listo. Entonces, su manito derecha y, bueno, vamos a hacer un juramento. Simplemente lo termina diciendo sí juro, ¿ok? Ya. ¿Jura usted a partir de ahora decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Perfecto. Entonces, ahora sí, comenzamos con pie derecho. Listo. Nuestra primera pregunta de esta dinámica dice, si usted fuera un animal, ¿cuál sería y por qué? Híjole, sería... ¿qué? El tigre. Un tigre, explíquenos, ¿cómo así? Bueno, ¿por fuerza? ¿Qué? Por la fuerza. Perfecto. Que emplea el tigre para la sobrevivencia, para subsistir, para enfrentar adversidades. Perfecto. Tenemos la segunda que dice, ¿cuál ha sido el momento más desafiante de su vida? ¿Y qué aprendió realmente usted de ese momento? Que lo haya hecho así. 1991, 92. Ok. Graduado recién de profesor de educación primaria del Instituto Normal Leonidas García. Hicimos una gran asociación con los egresados del Rita Lecumberri, las egresadas. Ok. Formamos escuelas, creamos escuelas, casi en todo lo que es la vía perimetral, las primeras escuelas. Wow. Jovencitos los profesores. Fuimos a reabrir escuelas sin recibir ninguna remuneración. Participamos en los concursos de méritos y oposición. Los profesionales jóvenes de la enseñanza sin empleo y escuelas, comunidades que querían maestros. Nos organizamos, hicimos un movimiento enorme, grande. Había muchas expectativas por parte de los compañeros que habíamos egresado de los institutos normales, y tuvimos que ir a una huelga de hambre. Luego de tomarnos la Dirección Provincial de Educación, la Subsecretaría de Educación, algunos ya desalentados, desanimados, ya no nos van a dar un nombramiento. Dijimos, vamos a la huelga de hambre. Hicimos la huelga de hambre y logramos el ingreso al magisterio por la puerta ancha, creando escuelas, jóvenes, profesionales de la educación. ¿Cuántos años más o menos tenían ahí? Estábamos hablando de 21, 22 años. Ay, casi mi edad. Ya ves, jovencito. Sí, entonces literal. Eso nos demostró de que cuando la gente y los jóvenes se organizan, luchan por sus aspiraciones, son capaces de hacerlas realidad, de conquistarlas. Claro, y eso queda incluso como ejemplo ahorita que estamos... Y luego eso aprendí ya siendo maestro. Cuando fui presidente de la UNE del Guayas, fui presidente de la UNE Nacional, y cuando fui asambleísta constituyente, cuando planteé también en la asamblea la compensación jubilar para los maestros,
porque recibíamos una mensualidad, una pensión jubilar como la que se recibe ahora de miseria. La gente decía, eso es imposible que consigas en la Asamblea Constituyente. Claro. Los maestros tuvieron que hacer huelga de hambre afuera y yo adentro peleando y logramos entregarle esa compensación jubilar, no solamente para los maestros, sino para todos los servidores públicos. Es decir, que cuando los maestros, los jóvenes, los trabajadores se disponen a luchar por sus aspiraciones, esa lucha trae resultados. Perfecto. Tenemos otra preguntita que dice, si usted tuviera la oportunidad de poder ejercer una profesión ajena a la suya, ¿cuál escogería? La profesión, bueno, es un oficio, sería la de la presidencia de la República, pero también me quedaría con ser como usted aspira, ser abogada. Ah, chéverísimo. Porque nos anima siempre a luchar por la justicia, Así por es. los derechos, y qué mejor que los abogados tienen esa vocación. Claro, por supuesto. Así es. Exactamente. Tenemos otra preguntita, esta es la última ya para cerrar con el sombrero de la verdad y dice, cuando usted necesita relajarse, ¿usted qué prefiere? ¿Ver alguna película, una serie o quizás leer un libro? Ver una serie. Una serie. ¿Cuál es su favorita? La de acción, las películas de acción. Ok, de género de acción en particular. En particular no me acuerdo ahorita de ninguna. Ok, pero bueno, entonces pero sí, de acción. De acción. O me gusta viajar. Sí, no solamente esas opciones. Obvio, pues no, a quién no le gusta viajar. Ya uno ahí sí ya se siente totalmente cómodo, se desestresa. La mejor terapia para el ser humano definitivamente es viajar. Listo. Bueno, de verdad ha sido muy interesante poder escuchar esa faceta suya un poquito más personal. A veces para nosotros como estudiantes también conectamos muchísimo con las personas cuando primero conocemos como que ese ladito del resto de las personas. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el desarrollo de nuestra entrevista. Ahora sí nos puede ayudar con el sombrerito otra vez para ubicarlo aquí. Ya ahora sí ya cerramos el bloque del sombrero de la verdad. Quito la verdad. Por un momento. El detector por ahí me dice producción que sí, ha dicho la verdad en las 4 preguntas. Sí, siempre la verdad, toda la vida. Ok, listo. Entonces dice, entrando a nuestra entrevista, la pregunta número 1. En su plan de gobierno hablan de depurar la policía de los narcogenerales, narcojueces y jueces corruptos. ¿Cómo lo harán sin que esto pueda desatar una guerra? A ver, no va a desatar ninguna guerra, es un sentimiento de la población. Queremos devolverle la seguridad y la paz social para estudiar, para trabajar, para vivir. Y si es que no nos atrevemos a dar este primer paso, no vamos a recuperar la paz social. Hemos visto cómo están contaminadas estas dos instituciones que están obligadas por mandato constitucional a garantizar la seguridad y la vida de los ecuatorianos. Entonces, apenas me posesione en Carondelet, firmaré el primer decreto para dar de baja a los narcos generales. Me han preguntado en los medios de comunicación, pero llega, coge y firma y así nomás. No. Aquí un embajador dijo y entregó información al Ejecutivo, a varios gobiernos anteriores, y le señaló quiénes eran los narcos generales. Tanto así que a uno le quitaron, en los Estados Unidos le quitó su visa, a otra la removieron, ¿ya? Pero siguen otros allí. Y en estos últimos tiempos hemos visto cómo esta alta oficialidad está involucrado en delitos de narcotráfico, cuando ellos tienen que estar preocupados por garantizarnos la seguridad y la vida. Por lo tanto, es el primer paso de una serie de acciones que tiene el plan integral de seguridad que vamos a implementar en nuestro mandato. No solamente dar de baja a los militares, a los narcos generales, hay que capacitar a la policía, hay que dotarle de las herramientas, del armamento que necesita, el equipo tecnológico, técnico que requieren. Hay que depurar también las instituciones del Estado como la función judicial, devolverle la verdadera autonomía a la función judicial, establecer nuevos mecanismos para la designación de los jueces y no sea la designación una especie o una suerte de reparto de esos cargos para consagrar luego
la impunidad, pero en lo fundamental, Valesca, para resolver o enfrentar en buena medida la criminalidad, voy como buen profesor a enfrentar las causas que originan la criminalidad. Hay que enfrentar la pobreza, hay que resolver el tema de la falta de educación, la falta de empleo para nuestros jóvenes, la salud. Por eso es que ha crecido y se habla de una nueva ola migratoria. Y yo sueño con que los jóvenes y las familias puedan hacer realidad sus aspiraciones aquí en nuestra patria y no tengan que abandonarla. Entonces se requiere un gobierno que haga realidad y resuelva las necesidades y aspiraciones de la gente. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos otra preguntita más que dice, ¿tiene algún plan para equiparar el nivel educativo en el sector rural y urbano? Por supuesto, yo seré el gobierno de la educación. Entregaré el 6% del Producto Interno Bruto, por lo que toda la vida luché siendo dirigente de la Unión Nacional de Educadores del Gremio de los Maestros. Fui parte del Consejo Nacional de Educación, proponente de las 8 políticas del Plan Decenal, que en el 2006 el pueblo, casi en el 70%, dijo que tenía que implementarse este plan y que tenía que incrementarse en el 0.5% del Producto Interno Bruto para la educación. Fui a la Asamblea Constituyente, fui asambleísta constituyente y redactor de todo el articulado de la educación y logré escribir, y hoy es un mandato constitucional. La voluntad popular se elevó hoy a mandato constitucional. Ningún gobierno ha cumplido con este derecho y por eso significa que se hayan cerrado escuelas. El 6%, entregar el 6% del PIB implica reabrir las 6.000 escuelas en el sector rural, sobre todo en las comunidades pobres, campesinas, indígenas, para que la gente pueda educarse en su propia lengua, en su propia cultura, en las comunidades y pueblos indígenas. Por lo tanto, vamos a repotenciar el 90% de las instituciones educativas que están obsoletas, no sirven, no garantizan calidad de la enseñanza. Laboratorios, talleres que no hay en el sector rural, peor en la zona urbana, ya no existe hace rato. Vamos a devolverle el médico escolar que hace rato lo desaparecieron para cuidar y atender la salud de temprana edad para la población y sobre todo para nuestros chicos. Entonces vamos a garantizar que el maestro pueda permanecer en el sector rural y por qué no plantearle la habitación del docente en su comunidad. Así lo hicimos nosotros en su momento. De tal manera que vamos a atender la educación en la zona urbana y rural. Vamos a devolver los centros artesanales y vamos también a implementar, a recuperar la educación técnica en el sector rural y en el sector urbano también, y sobre todo urbano marginal, que ya le cambiaron hasta los nombres. Instituto Técnico Superior Simón Bolívar, hoy Unidad Educativa Simón Bolívar, y con ello desmantelaron los talleres de refrigeración, de mecánica y todo lo demás. Los chicos tienen que llevar sus herramientas, caso contrario no aprenden. Entonces vamos a devolverle, vamos a fortalecer la educación y eso pasa por entregar el 6% del Producto Interno Bruto para la educación. Pasar de 3.000 millones de dólares a 4.000 millones. Vamos a invertir en educación como el único instrumento para apostarle al progreso y desarrollo de los pueblos. Y también vamos a invertir en educación superior. Vamos a entregarle el 2% del Producto Interno Bruto. Hoy conversaba con el rector de la universidad. De la intervención de la universidad, el presupuesto era de 225 millones y hoy está por 123 o 127 millones de dólares. Mire cómo le han recortado. Y hoy tiene usted una gran cantidad de chicos, adolescentes, bachilleres que no pueden ingresar a la universidad y también del sector rural. En mi gobierno vamos a devolverle el libre ingreso a los bachilleres. Nadie se quedará sin cupo y los jóvenes podrán educar
o podrán escoger la carrera que ellos les interesa y no los tecnócratas que le imponen ahora qué tienen que estudiar y aún alcanzando los puntos, porque nuestros estudiantes han demostrado con estos exámenes de ingreso que son capaces para obtener un cupo en la universidad. No se trata de cupo, se trata del recorte presupuestario y de la exclusión que le han hecho a los jóvenes para acceder a la educación superior. Se terminará eso. Vamos a recuperar el libre ingreso a las universidades. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cree usted que el sistema de salud pública está en emergencia? ¿Qué haría para mejorar el sistema? Por supuesto que está en emergencia. Vea usted cómo los pacientes con diálisis tienen que desconectarse para tomarse a las calles y gritar que quieren seguir viviendo. Y hay un gobierno insensible que en diciembre del 2024, cerrando el año anterior, le recortó $1.000 millones a educación, que es atentar al progreso y desarrollo de los pueblos, y le recortó $1.000 millones a salud. Es un atentado a la salud y a la vida. Por eso va a ser derrotado Noboa en esta contienda electoral, por ser indiferente a la aspiración y al deseo de la gente y a su lucha por seguir viviendo. Le entregaré el 4% del Producto Interno Bruto para la salud, como ordena también la misma Constitución. Ningún gobierno ha cumplido el presupuesto para dos sectores fundamentales para el país. Eso significa entregar recursos para repotenciar hospitales, dispensarios médicos, subcentros, para dotarles de medicina a todas las instituciones o dependencias de salud, para que la gente ya no tenga que morir en los hospitales por falta de medicina o por falta de camas. Vamos a nombrar vamos a construir hospitales. Mire, si nosotros cobramos de los $4.000 millones de deuda en firme que está en el SRI, que no quiere cobrar Noboa para no perjudicar a la corporación Noboa de su padre, solo con la mitad yo puedo construir alrededor de 30 hospitales bien dotados con medicina y con especialistas. Sí se puede resolver los problemas en el país si tenemos un gobierno de los de abajo, porque plenamente convencido estoy que ha llegado la hora del pueblo, la hora de la juventud, la hora de los trabajadores. Ya nos han gobernado banqueros, nos han gobernado empresarios con rostro nuevo como tenemos ahora, pero ha demostrado ser inoperante, insensible, incapaz y sobre todo que tiene posturas dictatoriales. Ese tipo de gobierno no queremos. Ya representa, por lo que significa ahora las elecciones, el pasado. Por eso decimos que es la hora del pueblo, de los de abajo, de los que generamos la riqueza en el país, para devolverle el derecho a la salud, a la educación. La salud de mi gobierno será un derecho de todos y no un privilegio de cuantos. De verdad, este espacio es sumamente importante porque nosotros como jóvenes siempre debemos estar llenos de conocimiento en el ámbito político y más que todo cuando estamos próximos a las elecciones. Estas elecciones que son muy importantes porque depende de la decisión que tomemos el 9 de febrero, vamos a ver qué cambio radical toma nuestro país. A continuación, tenemos también un compañero que desea realizarle una pregunta. Soy Walter Murillo, estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Y mi pregunta para usted es la siguiente. Entre 2021 y 2022, 189.732 ecuatorianos migraron del país por la crisis económica. Entre ellos, 33.000 fueron jóvenes. ¿Qué propuesta tiene usted precisamente para nosotros, para los jóvenes, en materia de empleo y de emprendimiento? Walter, cerramos el año con 124.000 personas que abandonaron el país. Y es doloroso. Y se habla de una nueva ola migratoria. Y también un gran porcentaje son jóvenes que no tienen esperanza, no tienen educación, no tienen salud. Ya hemos dicho, devolveré el libre ingreso a la educación para que los jóvenes puedan estudiar. Pero también seré el gobierno que genere 500.000 plazas de trabajo, de las cuales 250.000 serán para garantizar el empleo juvenil.
y empezaré por garantizar el derecho de los jóvenes al primer empleo. Vamos a legalizar las prácticas preprofesionales como experiencia laboral y tendrán que ser remuneradas. Y vamos a eliminar ese requisito de la experiencia laboral, porque ya la van a tener los jóvenes, porque vamos a legalizar prácticas preprofesionales pagadas y contarán como experiencia laboral. Vamos a crear 20,000 emprendimientos de este total de plazas de trabajo que hemos dicho. De esos 20,000 emprendimientos, vamos a garantizarle crédito porque vamos a reducir la tasa de interés y vamos a entregarle a largo tiempo los créditos a bajo interés y también capacitación, asistencia técnica y por supuesto mercado para que puedan asegurar la venta de sus productos. Eso implica alrededor de 100,000 nuevas plazas de trabajo. Si hoy la ley dice que tienen la obligación las empresas de contratar el 10% de jóvenes, en nuestro gobierno vamos a duplicar. Tiene que ser el 20% de jóvenes que deben ser empleados, deben ser asumidos por la empresa, creando fuentes de trabajo. Pero sobre todo, voy a triplicar el presupuesto para la inversión en la obra pública, para la reconstrucción de la red vial, para repotenciar escuelas, hospitales, para iniciar un programa de vivienda de carácter social para poder ir resolviendo el déficit habitacional en el país. En todos estos proyectos de obra pública, los jóvenes tendrán empleo. De eso lo vamos a asegurar. Recursos para invertir en la obra pública, en la salud, en la educación, existe. Y te explico, Walter. En el SRI hay 4,000 millones de dólares por recaudar. ¿Qué hace el banco cuando tú te demoras o alguien se demora en pagarla? Le cobran intereses. El SRI, ¿qué hace cuando el dueño de la tienda, el de la tienda del barrio, se demora o no declara a tiempo sus intereses? Van con un cartón, un letrero grandote y dice, ¿qué dice? Clausurado. ¿Por qué le aplican solo el de la tienda del barrio, el SRI, la ley? Yo utilizaré y aplicaré esa misma ley para los 40 grupos de poder económico que le deben al Estado alrededor de 4,000 millones de dólares y vamos a recuperar esos recursos para revertirlo en la obra pública, en la educación. No es posible que el Estado le entregue subsidios, tributos a la gran industria, buena parte de ellas, no todas, ¿verdad? Son evasores de impuestos. No crean empleo, porque los que crean empleo, jóvenes, son las pequeñas y medianas empresas. Los pequeños y medianos emprendimientos son los que generan más del 80% del empleo. Pero ellos tienen casi el 100% de exoneraciones de impuestos, de subsidio. Vamos a revisar eso. Y eso significaría recuperar alrededor de 6,000 millones de dólares. Aquí hacen dinero. Aquí incrementan sus fortunas y todos los días sacan los dólares a paraísos fiscales. Vamos a enseñarles que tienen que invertir en el Ecuador. Vamos a combatir esas posiciones antipatria, de tal manera que el que saca los dólares a paraísos fiscales, vamos a incrementarle el impuesto de salida de divisa. Y ahí estamos hablando de recuperar entre 500 y 600 millones de dólares. Es decir, si tenemos un gobierno de jóvenes, de trabajadores, de lo que generamos la riqueza en el país, de los maestros, de los obreros, de la inmensa mayoría de ecuatorianos que no hemos gobernado nuestro país, de seguro que lo vamos a transformar en un Ecuador de justicia, de oportunidades, de bienestar para todos. Ya nos han gobernado banqueros, empresarios y charlatanes. Es la hora del pueblo. A continuación también tenemos la intervención de otra compañera de la Universidad de Guayaquil. Hola, candidato. Soy Cristian Rivadeneira y pertenezco a la Facultad Faxo de Comunicación Social. Mi pregunta es la siguiente. Entre sus propuestas está reducir el IVA, incrementar al salario básico unificado $570 y recobrar la seguridad. ¿Podría explicarnos de qué forma se piensa realizar esto? ¿De dónde vendrán los fondos y cómo se recupera el 5% de IVA?
A ver, si tenemos un país en una economía en crisis, se nos muere la gente en los hospitales porque no hay medicina. Desempleo, alta ola migratoria, como lo dice Walter. Jóvenes desempleados. Violencia delincuencial. Tenemos una economía en crisis. Los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ellos han inventado una fórmula, una figura denominada moratoria del pago de la deuda externa. Es decir, aquellos países que tienen su economía como la que estoy explicando, dicen que pueden acogerse a este beneficio para darle un respiro económico, para que pueda, más o menos como el que en el hogar, el papá, la mamá tienen a su hijo enfermo, pero tienen un ahorrito, o paga el arriendo o invierte para recuperar la salud y la vida de su hijo. Nosotros estamos viviendo esa situación similar. Por lo tanto, ¿cuánto se destina para el pago de la deuda externa? 9,000 millones de dólares. Yo haré uso de la moratoria del pago de la deuda externa. No es que no vamos a pagar. Le vamos a decir, espérate un ratito, primero la vida, antes que la deuda. Conversamos, reprogramamos tiempos, plazos, reprogramamos intereses, pero esos recursos en estos momentos los voy a invertir en la vida, en la salud, en la educación, en la generación de empleo. Y por supuesto, con todas estas opciones y formas de recaudar recursos, desde duro combate a los evasores de impuestos y la recaudación de los mismos, servirá para generar también plazas de trabajo. Vamos nosotros y también para entregarle un salario digno. Como dice la Constitución, de $570, para ir cerrando la brecha entre el salario del trabajador y el costo de la canasta básica. La canasta básica familiar está por encima de los $800 versus un salario que no cubre ni siquiera la mitad o no llega a la mitad de la canasta básica familiar. Pero en el primer momento, en el primer año de mi gobierno, el salario básico de los trabajadores será el equivalente a la canasta mínima vital. Ojo, no digo de la canasta básica familiar. La canasta mínima vital está en $570. Y dejaré en mi gobierno, ¿verdad?, el salario equiparado al costo de la canasta básica. Dirán ustedes, y podrán escuchar algunos, de alguna gente que dice eso es una demagogia o es imposible. Claro, lo que quieren seguir manteniendo un salario de hambre en la desesperanza a los trabajadores que generamos la riqueza, pueden decir eso y mucho más. Pero en mi gobierno vamos a entregarle subsidio a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan más del 80% del empleo. Y parte de ese subsidio no solamente será exoneración de tributo, de impuestos, como sí tiene la gran industria, ¿ya?, pero también les entregaré un bono que le hemos llamado el bono de la producción, porque incrementar el salario también significa reactivar la producción en el país. Este bono servirá para financiar la nómina de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, no va a cargar con este incremento salarial, en el 100% no lo va a asumir la pequeña y mediana empresa. Un Estado fuerte que organice la economía en el país, recupere los recursos y su riqueza y le revierta en el bienestar de la gente, garantizará un salario digno, como dice la Constitución. La Constitución dice que los trabajadores percibirán una remuneración digna y eso es lo que no se cumple en el Ecuador. Para cerrar, nos gustaría escuchar un mensaje, aprovechando que estamos los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. ¿Cuál sería su mensaje para todos nosotros? Bueno, decirle a los jóvenes que tenemos un compromiso con la patria, que ha llegado la hora del trabajo, la hora de la juventud, la hora de los que generamos la riqueza en el Ecuador. Ha llegado la hora de los excluidos, de los marginados, de los que queremos convertir esa riqueza en bienestar de la gente. En mi gobierno vamos a garantizarle salud, educación. Vamos a devolverle seguridad para que nunca más nuestros niños tengan que ser secuestrados, torturados y desaparecidos en manos de las Fuerzas Armadas. Y a mí me duele porque veo a esos 4 niños
como que si fueran mis alumnos del plan piloto de la parroquia Febres Cordero, donde sigo laborando como docente. Nunca más desaparecido. Vamos a garantizar el derecho a la vida y los derechos humanos. Es la hora del pueblo. Ni Noboa ni Correa. Les invitamos a votar por la lista 2 de Unidad Popular. Agradecemos obviamente la presencia del candidato a la presidencia del Ecuador, Jorge Escala, del Partido Unidad Popular, lista 2. Muchas gracias. De verdad, Vanessa. ha sido un placer enorme poder el gusto tenerlo es aquí. mío. No olviden una vez más que las elecciones serán el próximo 9 de febrero del 2025. Para que estén siempre muy informados, sigan viendo Diálogo Electoral UG 2025. Muchas gracias.